Ahí va. Está saliendo que decirle que está saliendo en 2 redes sociales. Ahí está. Está en 2 redes sociales. Exactamente. Porque ¿dónde la podemos ver entonces a Belén ahora en esta columna? Ya la podés ver en Pasaron Cosas Radio B en Facebook y Pasaron Cosas Radio B en Instagram. Así que estamos saliendo por 2 redes. ¿Cómo te sentís? Y como Lady Gaga ya les decía, pero bueno, no, bien, muy bien. Tengo mate, tengo distintas redes. Muy bien, ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Estoy cómoda, re cómoda. Siempre estoy cómoda acá. Qué bueno. Sí, me alegra mucho. Sí, espero que ustedes también. Sí, pues solemos estar cómodos, por eso venimos todas las siestas. No, digo conmigo. Con vos también, obvio, claro. obvio. Si no, ya te hubiésemos corrido. Además coincide el micrófono, combina con tu remera. El naranja, ¿no? Separación. Lo cambiamos, especialmente. Está bien. Está bien, sí. Está bueno. Y con los pañuelos. Con todo. Claro, como todo pensado acá. Composición. Totalmente. Así es. Bueno, Belén, ¿qué nos trajiste para analizar? Bueno, estaba pensando una propuesta en realidad. Traje una propuesta, pensaba, bueno, ¿cómo hago para sintetizar? Porque yo me voy siempre por las ramas o esa es la percepción que tengo yo. Entonces, bueno, para sintetizar un poco, pero es una propuesta más que nada como para que empecemos a pensar o a deconstruir ciertas categorías que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto viene, digamos, como después de una jornada de lucha hermosa, brillo, orgullo y todo, y yuyo y todo así, del sábado. Una propuesta también para hacer una revisión política respecto de, bueno, justamente nuestra forma de autopercibir y percibir el mundo, ¿no? Lo que hoy traía es poder compartirles un poquito lo que se llama el pensamiento heterocentrado, que es un concepto que utiliza Monique Wittig, y bueno, poder compartirlo con ustedes, así lo desarmamos a ver de qué se trata este concepto, como para poder pensar también qué categorías nos trae esto, porque a qué nos remite cuando decimos pensamiento heterocentrado, por ejemplo. Hablamos siempre del pensamiento crítico, ¿no? Hablamos del pensamiento crítico, hablamos del pensamiento emancipador. Del hombre, bueno, en el centro. Es una Estabas haciendo una deducción de palabras. Sí, totalmente, pero no sé, ¿de la masculinidad puede ser o no es eso? De la heterosexualidad, digamos. Claro. Bien. Bueno, ahí vamos. Hicimos un esfuerzo. No, pero está bien porque la propuesta justamente es hacer ese esfuerzo. Voy a dejar de dar rodeos porque yo soy muy de dar muchos rodeos antes de ir a picar como una víbora a la gente. Sí, pero no. Vamos a contextualizar un poco, ¿no? Monique Wittig es una escritora lesbofeminista, también teórica, que nace en Francia en 1935, se murió en el 2003, es como para que más o menos sepamos en qué contexto. Como representante es muy importante en el lesbofeminismo, porque trae, entre otras cosas, yo voy a resumir, esta categoría del pensamiento heterocentrado. Uso heterocentrado porque hay otras traducciones que hablan de pensamiento heterosexual, a veces las podemos usar de la misma manera y a veces no. ¿Por qué yo hago esta distinción y me gusta utilizar el heterocentrado? Porque la clave en Wittig cuando propone este concepto es justamente pensar la heterosexualidad como un régimen político. En este sentido viene, digamos, a hacer un poco lo que dice Celina, y esa heterosexualidad es entendida no solo desde la orientación sexual, ¿no? Esto de homosexual, heterosexual, sino que tiene que ver con un régimen político. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de algo más que una institución que tiene que ver con un montón de otras formas y estructuras que van determinando la vida de las personas. Entonces, en este sentido, hay un texto cortito que se llama justamente así, Pensamiento heterocentrado o heterosexual, que es una intervención que tiene Wittig en el 78 en un encuentro anual de la Asociación del Lenguaje Moderno en Nueva York. Y tira algunas palabras que es, digamos, famoso este texto porque termina con una afirmación muy fuerte que es como conclusión que es las lesbianas no somos mujeres
y que dejó a mucha gente atónita, o sea, sin Matrix, reventada de la cabeza, sí. Como también sucede hoy, incluso con compañeros y compañeras cuando hacemos estas distinciones categóricas, ¿no? Cuando decimos, bueno, si alguien se identifica o me identifico como lesbiana y eso excluye el identificarme como mujer, a mucha gente se le cae la cabeza, no puede entenderlo, le explota el cerebro, o sea, bueno, no, está bien, soy mujer, pero lesbiana, pero mujer, ¿no? Y la apuesta acá en BTIC, ella empieza hablando un poco de, bueno, justamente, está en la asociación del lenguaje moderno, obviamente va a hablar de eso y no de caramelos. La apuesta es presentar cómo el lenguaje, desde una visión materialista, porque ya viene del materialismo francés, a mí sí me gusta decir que es filósofa, ¿no? Hay como a veces acuerdos respecto de eso, pero me parece muy interesante lo que dice y sí está haciendo filosofía. Presenta, ¿no? Cómo el lenguaje va construyendo en realidad sentidos. Y esto, bueno, ya lo sabemos, pensemos también que estamos en el 78, ¿no? Con un montón de otro contexto y otras corrientes que están ahí influenciando. Pero la apuesta principal es esto, pensar, dice BTIC, bueno, el lenguaje empieza a explicar, construye sentidos, esos sentidos que construyen discursos, y esos discursos son los que construyen en realidad toda nuestra forma de percibir el mundo, ¿no? A través de los discursos interpretamos la realidad y podemos identificarnos o no con esas cuestiones. No sé, un ejemplo siempre como básico para pensar, porque hay mucha, aunque no creamos, personas que no pueden asimilar esto de cómo el lenguaje va construyendo sentidos y también subjetividades, y no, es todo eso, o sea, hablamos incluso, a ver, el avance del psicoanálisis, que está ahí, digamos, ya pasaron varios años del estudio y el desarrollo del psicoanálisis y tiene que ver con eso, con la interpretación del lenguaje y cómo opera eso en la subjetividad. Entonces, este lenguaje que construye sentidos y construye discursos, dice ella, no solamente, construye la cultura, la ciencia, los discursos, sino también las subjetividades y las identidades. Y en este sentido, ella entonces a un conjunto de discursos hegemónicos lo llama pensamiento heterosexual. ¿En qué sentido? En el sentido de que ella ahí suma este aporte materialista, porque dice, los discursos no son así nomás, digamos, o sea, sabemos que hay discursos hegemónicos que van construyendo una realidad. Y en ese sentido, el discurso es un modo, una herramienta de opresión. Y de opresión de la comunicación de ciertas personas y subjetividades, no solamente de la construcción de la realidad y la interpretación, sino también operan no solo en el sentido intelectual, sino en el material. Y cuando no desarmamos estas formas de construir estos lenguajes, estas categorías que utiliza la heterosexualidad como régimen político, lo que estamos haciendo es asentar ese régimen político heterosexual, continuarlo, ¿sí? Legitimarlo. Por ejemplo, digo, esto de creación de sentidos con los lenguajes. Es muy probable de que si toda la vida nos dijeron que somos inútiles, vamos a terminar creyendo eso es parte de nuestra identidad, nuestra subjetividad, etc. Bueno, ahí la BTIC, ¿qué hace? Agarra el concepto de clase también, ¿no? Como toma del marxismo y dice, bueno, a ver, las categorías también se construyen, incluso la categoría de género, como si fuera género-clase, ¿no? Así como cuando pensamos desde el marxismo o desde el materialismo, como el concepto de clase divide o demuestra una presión de un grupo sobre otros, lo mismo sucede con los géneros. Y lo mismo sucede cuando, por eso también es como hay que empezar a desarmar esto de qué decimos con géneros, ¿no? Violencia de géneros, ¿por qué lo usamos? Estamos como, si los géneros son varios, ¿por qué ahora lo usamos para hablar solo como de las mujeres, como separando ese grupo? Entonces, en ese sentido, problematiza esto como clase-género en el sentido de que hay categorías que parecen que son primitivas, como las del hombre y la mujer, y que en realidad lo que están haciendo es entablar una relación cuasi natural, como si fuese una relación obligada en el mundo que construye la historia de la filosofía, de la economía, la subjetividad. Si vamos a buscar libros, si vamos a buscar, no sé, la historia, si vamos a buscar el compendio de las ciencias, ahí es donde nos damos cuenta, esto que hablábamos la otra vez, el concepto de androcentrismo, la mirada del hombre frente a eso. Y ahí retomo lo que dice Belén. Sí, principalmente entonces esta construcción es androcéntrica, pero ¿por qué también heterosexual? No solo porque hay una opresión como natural del hombre hacia las mujeres,
sino de todas las identidades heterosexuales frente a las disidencias, ¿no? Y esas categorías no son nombradas. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de la división entre hombres y mujeres, cuando hablamos del movimiento de mujeres y nos quedamos ahí, digo, la Wittig lo que hace después de todo este análisis, que bueno, un poco más complejo, pero quiero sintetizar, después también les ofrezco para leerlo, pero en síntesis sería eso. Ella, bueno, propone y dice, a ver, hay que hacer usos políticos de las categorías. No solamente se construye en el sentido material económico, sino también en el sentido existencial. Entonces, cuando nombramos de determinada manera ciertas cosas, estamos dejando de nombrar otras, y ahí estamos, digamos, reforzando el sistema, el régimen político heterosexual. Por eso no solamente es patriarcado, esto apuesto yo, digamos, como una línea ahí de atención, un llamado de atención, sino que tenemos que hablar del heteropatriarcado, porque las categorías hombre y mujer parecen ser, digamos, las primordiales, y luego si no las desarmamos hay un montón de significados que quedan afuera. Así como el género trata de vincular o exponer la diferenciación que hay entre hombres y mujeres como en sentido opresivo, el lenguaje, cuando no usamos las categorías en sentido político, también oprime a las otras identidades. No solo ya es hombre y mujer, sino también es esto de la mujer, la lesbiana, los hombres gays, los gays, las maricas, las identidades trans, tortas, trabas, digo. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces parece como... He transitado muchos espacios donde compañeros y compañeras, viste, como se ponen como medias molestos de, ay, todo hay que nombrar, es un choclo, viste, tortas, trabas, y uno tiene que hacer ese uso político de las categorías. Después es discutible si nos engloban, si no nos engloban, si es determinante o no. Pero es una forma de romper con ese esquema. Y ese esquema no es solamente a través de, bueno, lo que enuncio, sino también las posibilidades y las potencialidades que tenemos de comunicar desde ahí. Digo, si el lenguaje es una forma de comunicar, hay personas que o no las estamos dejando comunicarse o no tienen forma de comunicarse porque no me representa, ¿no? lo que estamos utilizando, estas categorías que estamos utilizando. Entonces, bueno, esas formas de comunicarse ponen en evidencia el uso tirano del lenguaje. Y que estas son cosas, para mí, también cuestiones que se pueden expresar en microfascismos, incluso, esta soy yo, digamos, hablando, pero mi apuesta es que empecemos a revisar, ¿no?, qué categorías estamos usando y cómo a veces, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta muy fuertemente, estamos avalando, sosteniendo un sistema que después estamos criticando. Me quedo pensando con estas cuestiones, digo, porque a veces las compañeras o compañeros en general, pero a mí me gustaría hablar de esto de cuando se habla del movimiento de mujeres o incluso de las compañeras feministas, al dejar de nombrar ciertas cuestiones hacen, ¿no?, este desuso político de las identidades y de las formas de nombrar, ser y expresar en el mundo, ¿no? El lenguaje es lo que nos comunica, es lo que hace que nosotros entendamos el mundo, nos expresemos, nos relacionemos con la realidad, entendamos nuestra subjetividad, creemos la cultura. Entonces, si eso va a estar siempre atravesado, digamos, por mitos, dice la Wittig, son mitos, ficciones, ideas heterosexuales, sí son un modo de oprimir a las compañeras que están en el otro lado. Y bueno, y viene ahí para mí a veces esta contradicción que hay que resolver o hay que empezar a autopensarse en compañeros heterosis que son repiola, que vienen a la marcha del orgullo, que salen en las fotos, que se pintan y que van reorgullosos con sus compañeros, pero después no hacen un uso crítico respecto de cómo ellos ellas a través del lenguaje están incluso invisibilizando otras identidades, y que tiene que ver no solo con la identidad, tiene que ver con una forma de vivir, ser y estar en el mundo que se materializa de alguna forma, y eso es violencia, ¿no? Es violencia porque son usos violentos del lenguaje. Digo, parece, no sé, invisible, exagerado, sin embargo hay que prestarle atención porque a veces hay que hacer esta... No, hay que ponerlo en términos de violencia simbólica, digamos. O sea, sí, por supuesto. Nombra, digamos, sí. Tiene que ver un poco esto, ¿no? Cuando las feministas hace un tiempo decían que violencia simbólica, no sé, son los usos de la publicidad, etcétera, o los adjetivos calificativos que se le da a través de los estereotipos de género, de histérica, ¿no? Esto de la ama de casa histérica, imbancable,
etcétera. Bueno, o sea, eso ya se desnaturalizó. Igual yo estoy hablando del 80, ¿no? Estamos en el 2018 y hay que seguir como insistiendo en los usos políticos respecto de las categorías. Por ejemplo, hay ciertos mitos que se utilizan para construir la historia de la humanidad, la ciencia, la cultura, todo lo que yo dije recién, las subjetividades, que hace que una persona heterosexual totalmente atravesada por el régimen heterocentrado, que para mí, yo ya lo distinguí algunas veces acá, son cosas distintas, ¿no? Porque Wittig dice, no hay fuga de eso, o sea, no es que la mujer heterosexual, entonces, bueno, no sé, que se pegue un tiro porque no va a poder salir nunca de esto, sino que tiene que ver con estos usos y esta toma de conciencia respecto de qué lugar en el mundo ocupamos y cómo ubicarse, ¿no? Y muchas compañeras o muchas personas heterosexuales que hacen usos del lenguaje que de repente no, hay que hacer como la analogía, digo, no lo mismo que se les pide a los tipos a veces, ¿no? De esto de correte, no seas el centro, déjale a la compañera la lucha, ¿no? Etcétera. También sucede cuando la heteronorma o el pensamiento heterocentrado no nos deja pensar que hay otras identidades que están siendo protagonistas de cuestiones. Y bueno, están ahí en el medio, ¿no? Un montón de compañeras hablando por las compañeras trans, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones. Los usos del lenguaje que también utilizamos cuando solamente decimos el movimiento de mujeres. ¿Qué quiere decir eso? ¿El movimiento de mujeres cuáles? O sea, no sé, ¿no? O estas cuestiones estas cuestiones míticas que tienen que ver con una construcción heterosexual de la vida, que hay que empezar a darse cuenta que, bueno, esto la tenemos más clara porque en esta dicotomía hombre o mujer ya venimos criticando, ¿no? El deseo natural por la maternidad, la monogamia obligatoria, ¿no? Como todas estas cuestiones que son más mitos de la heterosexualidad, que son más fáciles de visualizar o de detectar, pero que en el plano del lenguaje cotidiano hay otras cosas que están operando y que no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, no sé, cuando yo traje algunos ejemplos como para pensar, a ver si desarmamos un poco la tiranía podemos hacer tipo un test. Sí. Entonces van tildando cuántas vistas usan, cuán heterocentrado está su pensamiento, puede ser, ¿no? Como para desarmarlo. ¿Qué es lo importante que quiero decir acá? Porque yo empiezo a dar vueltas con todo y a veces me dicen que soy clara cuando hablo y yo tengo toda la percepción contraria respecto de eso. Y además hablo más rápido, hablo más lento de lo que pienso. Bueno, esto es un quilombo, que ustedes me entienden, creo, no sé. Lo importante a remarcar es esto. ¿Por qué la opresión? Ya hablamos siempre del patriarcado como un sistema, ¿no? Un régimen político incluso opresivo. Hay que nombrar entonces heteropatriarcado, porque la heterosexualidad y es algo que, te juro, es que siempre a mí me desgasta tener que repetirlo, cuesta instituirlo, y mirá que yo odio las cosas que se instituyen, pero me gusta que se instituyan para ya pasar a otro concepto, digamos, para ir desarmando y para movernos hacia eso. Porque si pensamos en una sociedad inclusiva, diversa, que esos también son términos a cuestionar. ¿Diverso a qué? ¿No? O sea, así como la Wittig te dice, a ver, el concepto de género se utiliza para poder evidenciar las diferencias y las relaciones de poder y opresión que hay entre hombres y mujeres. Entonces la categoría de mujer se construye en oposición a la del hombre. Esta la tenemos re clara, todos sabemos del patriarcado, etc. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, ya sabemos del segundo sexo, ya sabemos todo eso respecto de cómo se construye la categoría de mujer y por qué. Es contrario a eso. Sabemos que el negro se construye por oposición al blanco, sabemos que el jornalero, el obrero, la obrera se construye por oposición. Tiene que ver con eso, con la construcción de la otredad. Ahora me estoy escuchando más, mira, ya estoy hasta aprendiendo a manejar esto. ¿No? Todo lo otro que dije, ojalá lo hayan escuchado. Bueno, la cuestión es que el concepto de homosexualidad, ¿no? Y esto también después es algo que hasta Foucault recorre, ¿no? Se construye por otredad la heterosexualidad, eso es innegable. Entonces, los usos del lenguaje también son innegables y tienen que ver con estas cuestiones que son estructuras subjetivas, subjetivantes y creadoras de cuestiones materiales, de cultura y de saberes, que entonces todo el tiempo nos van a estar vendiendo otras cuestiones, ¿no? Y ustedes ya lo saben, hay muchos lenguajes, el lenguaje musical, ¿no? Un tipo le canta a una mina, la mina le canta al tipo, las publicidades, o sea, por más que nosotros tengamos afinidad con cierta lucha, tengamos ciertas cuestiones trabajadas, también está el concepto de diversidad, esto lo digo yo, ¿no? Y el concepto de inclusión. Sí. ¿Diverso a quién? Yo no soy diversa a nadie. O sea, si la heterosexualidad me está diciendo que yo soy la diversidad,
porque soy lo distinto a la heterosexualidad, no, la verdad que no. Entonces, por eso los usos políticos de las categorías, y por eso todas las categorías van, por suerte, mejorando, complicándose, complejizándose y cuestionando. Por eso hablamos de disidencias, ¿no? Son fugas. Claro. Eso me ibas a preguntar. Sí, te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es la alternativa a llamar al colectivo disidente? Bueno, eso también, yo el colectivo. Yo no digo el colectivo de heterosexuales, a ustedes, la gente, o sea, no ando por la vida. No, pero en serio digo, son cosas que de verdad, a ver, para mí sí estamos en momentos bisagras, donde una bisagra no solamente es como un espacio, una cosa que me hace pasar de un momento al otro, ¿no? De una cosa a la otra, sino que para mí también tiene que ver con esto que es algo que me hace que se mueve, ¿no? La bisagra se mueve. Y en este sentido, para mí, hay que empezar a pensar nuevas categorías. Yo no tengo la bocha, qué sé yo, voy ensayando, pero digo, me parece que la apuesta ahora es empezar primero a cuestionar cómo hablamos en un montón de sentidos, porque el lenguaje también es heterosexual. A ver, pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo. O sea, a la gente le parece como muy natural poder hablar de ellos, ellas y ellas, y hasta ahí, hasta la identidad llegamos. Pero después cuando hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con categorías, hay que politizar esas categorías porque, por ejemplo, la BITIC dice, si todo el tiempo se utilizaron estas categorías para diferenciar hombre y mujer y nosotros no podemos comunicarnos desde ahí y nuestras identidades no están ahí, ¿para qué mierda te querés seguir llamando mujer? O sea, hay que usar el uso político de la lesbiana, digamos. En los lugares que sean necesarios hacerlo, porque tiene que ver con, ¿no? Porque la gente tampoco anda por la vida diciendo, ¿qué hace heterosexual? ¿Todo bien? O sea, digo, ahí también está la diferenciación, ¿no? Sí, o esto de también cuando conocemos a alguien y entonces el comentario es, nadie dice cuando entra alguien, heterosexual. Bueno, digo, hacemos ese uso político y hay que hacerse, bueno, ¿no? Hay que hacerse cargo y evidenciar estas cuestiones. Digo, lo otro, ¿no? Lo de diverso, lo de distinto, también tiene que ver con el colectivo. ¿El colectivo de que es un bondi que me llama fama y ya? No sé. Digo, esto también, o lo de las minorías sexuales. Sí, bueno, ¿para quién? ¿Minorías respecto de qué? ¿Oprimidas respecto de qué cosa? Esto todo opera en las cuestiones de, a ver, yo a veces me junto con algunas personas, me voy a tomar una cerveza, y esto también está operando, chicos y chicas, quiero decirles, porque de repente entre las heterosexuales empiezan a preguntar, ¿y vos en qué andás chongueando? Esto, lo otro, me preguntan una goma. Nunca te preguntan. En particular hay grupos que no, o sea, mis amigas sí, pero digo, hay lugares donde transito y no pueden nombrar. Hay gente que no puede nombrar ni siquiera la categoría marica, torta, lesbiana, y eso está operando ahí, porque ¿cómo es? O sea, nos preguntamos por los tipos, bueno, eso es lo que yo llamo el pijacentrismo, que también es una forma, perdón, no sé, horario de protección al menor, no sé cómo es esto. No, somos una radio online. Bueno, genial, porque no saben usar. Tiene que ver con estas cuestiones. Son niños. Lo de minoría, lo de colectivo, no son minoría una mierda, o sea, si es minoritario es porque no se está nombrando, o sea, quiero que lo sepan. Lo de colectivo no sé, tampoco me cierra porque no es que nos fuimos a Bariloche, no sé cómo quieran nombrarlo, pero digo, por lo menos tener la conciencia del uso político de la categoría y de qué está operando ahí, al margen de que lo estemos usando. Sí, iba a decir algunas dos tips. Señorita Maestra. Algunas cuestiones, digamos, que a mí sí me parecen importantes, que han ido cambiando, que cuesta un montón, es lo que vos decís. Cuando teníamos, me acuerdo de las primeras reuniones para el armado del primer 8 de marzo, que se armó el colectivo Ni Una Menos, era un colectivo porque yo estaba. ¿Estabas en el colectivo? En el colectivo Ni Una Menos. No de la diversidad, pero sí como lo que costó, lo que cuesta poner en palabras y la heteronorma, por ejemplo, es una palabra muy difícil, no podemos decir heteronorma, porque el patriarcado tipo de capitalismo no es tan difícil de comprender, chicas, podemos decir capitalismo no heteronorma, porque, ¿no? En el documento. Y por ahí esta cosa que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, que cuesta todavía asimilarlo y ponerlo todo el tiempo en palabras, pero bueno, se va haciendo y sí ha habido para mí por lo menos una evolución en eso, o por lo menos se intenta, digamos, y creo que en eso hay que poder pensarlo, digamos, porque
más allá de todas las discusiones, o sea, más allá de que esto es una discusión y que el lenguaje marca y que a mí también la primera vez que dijeron las lesbianas no son mujeres, a mí me hizo ruido y dije, ¿cómo que? Para, ¿qué onda? Sí, obvio. Y lo escuché en un teatro, no lo escuché, no lo leí en un libro, entonces me llamó la atención y después fuimos cambiando y fui interiorizándome y hoy para mí es un debate. Sí, y una categoría que de última, a ver, vos podés fugarte de eso, a ver, sí. La cuestión acá no es categorizar sobre lo categorizado, seríamos idiotas si seguiríamos a hacer eso, pero el uso político de los conceptos tiene que ver con destruir ciertas cuestiones, porque así como el lenguaje, ¿no? Construye e instituye, también es un lugar de fuga. Bueno, entonces eso es que el encuentro nacional de mujeres deje de ser nacional y pasa a ser plurinacional. Por ejemplo, hablaría de que entendemos que hay otras naciones dentro de este país. Sí, ¿no? Y son, categorías también que si uno no maneja, o sea, la crítica no tiene que ver con si no manejas sos una idiota, sino que tiene que ver con, bueno, a ver, hay una cuestión que está generando subjetividad y que es material, y que eso sucede. Entonces, y que vos estás de alguna manera siendo parte, si vos no lo desarmás, de un lenguaje que es opresor, porque es eso, nada más. Y la violencia es simbólica y es importante desarmar eso, porque si no quiere decir, ¿cuál es el significado entonces de ir a participar de una marcha del orgullo, llenarme de glitter, tener un amigo puto marica torta, pero después no reconocer ciertas cuestiones que tienen que ver, que son identitarias y que tienen que ver con las construcciones de cómo vos ordenás el mundo y cómo vos, ¿no? Cómo vos lo pretendés? Porque, a ver, digo, también hay un montón de gente disidente, personas que son parte de la disidencia dicotómica entre hombre y mujer y la heterosexualidad es obligatoria, pero que siguen siendo heteronormadas en sus relaciones, que siguen reproduciendo un montón de violencias que son machistas. Digo, a ver, lo puto no te quita lo facho y estas cosas que ya sabemos. Pero en ese sentido me parece que sí hay que prestar atención, por lo menos, en esto que estamos haciendo. Por ejemplo, perdón, sí. Tengo un mensajito de Instagram ahí. El Germinal BT dice: el lenguaje forma una manera de pensar. Hemos naturalizado a la palabra y no podemos ver ya el poder que posee. Las crisis obligan a exteriorizar la problemática y no se puede sostener más. Sí o no, la crisis crisis es que no se puede sostener. Está bien, pero yo pregunto también ahí, ¿no? ¿Las crisis de qué? ¿De quiénes? Sí, porque también hay como, a ver, de la heteronormatividad que ahora se siente interpelada porque hay toda una presión respecto de esto. Exacto. A ver, yo voy a decir algo que es muy real también y que igual lo celebro en el sentido de que se empezaron, digamos, como a hacer estas preguntas y autocuestionamientos, pero gracias, digo, en el sentido simbólico, ¿no? O lamentablemente, a la avanzada de los travesticidios y los transfeminismos, se ha podido empezar a poner eso en palabras y darle incluso el nombre de travesticidios y transfeminismos y que se empiece, digamos, a utilizar o a incluir, que esto también, digamos, si me incluyen dónde, ¿no? Eso también, pero por lo menos en las consignas generales, ¿no? Cosas que, por ejemplo, es, digamos, el reclamo histórico de las lesbianas, que no están, digamos, siempre va primero el de ahora las consignas, digamos, por Lucía. Sí. ¿No? Dice basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios. Claro. Y también sabemos que a las tortas las matan por tortas. Exacto. Las lesbianas no siguen estando, o sea, no siguen sin estar, quiero decir. Entonces tiene que ver, digamos, con esta cuestión, si apostamos a un mundo diferente, romper la heteronormatividad empieza con el lenguaje, por lo menos por empezar a hacer usos políticos de las categorías para poder realmente desnaturalizar eso. Una de esas cosas más comunes es eso, críticas de compañeras, por ejemplo, ¿no? Yo digo cómo opera estas cosas, ¿no? Una de unas cosas más comunes como opera es esto, ¿no? Que te pasó, que dijiste como mujer lesbiana, como categorías identitarias, compañeras que dicen, che, dale, o sea, como si fuera una cosa re pesada, una paja, tener que decir trans, trabas, lesbianas y mujeres, y son todas mujeres al final. Y bueno, no, hay que hacer una deconstrucción política de lo que implica. Ahora, bueno, por suerte pasa esto de que utilizamos esas categorías, pero no hace mucho. Una parte. Bueno, ahí va, ¿no? Yo me acuerdo también de una discusión de las consignas para el primer Ni Una Menos,
algunas decíamos, bueno, pero pongamos lo del cupo laboral trans y después había que hacer cuestiones sobre la feminización de la pobreza, etcétera, y eran como, bueno, categorías separadas. Bueno, por un lado cupo laboral trans y por otro lado las mujeres somos las más pobres cuando trabajamos. No, o sea, si hay una identidad que se está autopercibiendo como mujer trans, ¿por qué la separo? Por eso vuelvo a insistir. No es un tema de diversidad. Machismo, capitalismo, patriarcado, también es heteropatriarcado, es eso, porque el patriarcado es androcéntrico, machista y también me haces confundir, mira, me cierro y llorar. Y también es heterosexual en el sentido político como un régimen y opera así. Otra cosa que también, ¿no? Tipo, le contás a una amiga por primera vez que, no sé, está flasheando piba o le decís, soy lesbiana, ay, ahí viene el pijacentrismo, ay, me muero, ¿cómo cogen? Esa es otra, digamos, cómo opera, si no hay, o no. No hay pito, no hay sexo. Eso, o sea, chau, paquis a desarmar, porque es un montón. Eso es chau, ya. No se sorprendan, la vida, o sea, puede ser así. Luego, la necesidad a veces de saber cuando conocemos identidades que no le podemos decir nada, que viene la maravillosa que de última le decís ella, porque no sabe cómo carajo leer ese cuerpo, porque el lenguaje también lee cuerpos, estamos leyendo todo el tiempo cuerpos, y que necesitamos saber, che, pero vos ¿qué eras? ¿Eras mujer o eras...? Como si esas categorías que son categorías de género, que las inventamos culturalmente para asociarlas simbólicamente al sexo biológico con el que venimos al nacer, fueran, digamos, una necesidad de saber, a ver, ¿qué tenés en las piernas? O sea, esta cosa de, che, pero para eso es varón, ¿qué habrá? ¿Pero qué tendrá? ¿Vagina? Digo, eso también opera. Otra cosa como que opera es, a veces, la última que voy a decir, ay, bueno, no sé, me pones nerviosa, quiero hacer todo. Elegí la última. Bueno, a mí me parece que la última tiene que ver, hay bastantes, pero a veces se hace, esto es polémico, podríamos desarrollarlo, pero muchas veces cuando vos le llevas a compañeras estas cosas que entienden como que son pesadas, como que son muy embrincadas y son cuestiones conceptuales de que es una paja, te la corren con el concepto de la sororidad. Y eso también hay que empezar a desarmarlo. O sea, como, bueno, yo tenía que cerrar, pero bueno, la puedo traer para otro momento. Pero sí. No, básicamente es que muchas veces estas identidades, ¿no? O sea, como no son visualizadas a veces, o las cuestiones propias de las subjetividades disidentes no están a veces en las agendas incluso de las organizaciones, de propias compañeras que suponen que están formadas, que saben, y que te la corren con, bueno, entendemos que vos estás muy deconstruida con estas cuestiones, pero que hay que darle tiempo a las compañeras, tenés que ser más sorora respecto de... O sea, en nombre de la sororidad, vos te tenés que cerrar el culo, porque la compañera va a aprender cuando sea más importante si vos te categorizás lesbiana o no, digamos. Por ejemplo, digo, cuestiones como para pensar también, y otra, la más chiquita, que a mí también me pasa, cuando fue lo de Mariel Franco también... Sí. Activista, política, mujer luchadora, representante del colectivo LGTB, nunca jamás le pusieron lesbiana. En un montón de flyers y de comunicados que sacamos. Ah, mira vos. La lucha por las negras. Como lesbiana y después negra. Bueno, eso, fíjate, googleá los comunicados o las notas que hay, la mayoría. Así que bueno, nada, desarmar el heteropatriarcado, el pensamiento heteronormado, porque de verdad es una apuesta si realmente queremos una sociedad distinta, menos patriarcal. Se va a caer. No, lo vamos a romper todo.